Esta mañana nos encontramos para iniciar a estudiar la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos dicho que Timoteo y Tito fueron dos pastores que estaban bajo la dirección, quizá el auspicio, la ayuda del apóstol Pablo. Pablo los designa como pastores en determinado lugar, Timoteo en Macedonia, y le escribe una primera carta, que es la que hemos estado viendo, con instrucciones de cómo debe de conducirse la iglesia. Y ahí se hablan temas con respecto a el trato hacia las personas en necesidad, a los privilegios, a los cargos que se tenían dentro de la iglesia, etcétera. Hoy nos hallamos en la segunda carta, escrita por el apóstol Pablo entre el año 64 y 65 de la era cristiana, en el segundo y último de sus prisiones. Pablo escribe esta segunda carta ya con un sentimiento, con un presentimiento, por decirlo así, de que su muerte estaba cerca, y da estas recomendaciones a el que llama así su hijo en la fe, aunque estamos claros por palabras del Señor Jesucristo que no tenemos otro Padre espiritual más que nuestro Señor y Padre, el Señor Dios. Pablo utiliza esta figura en virtud del cariño que siente hacia su discípulo Timoteo, no como una imposición de una paternidad espiritual, sino como una muestra de afecto hacia el joven Timoteo. Bienvenidos, hermanos. Dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, escribo a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salutación, ¿verdad? ¿De parte de quién y para quién? Llama la atención que Pablo insiste en su apostolado, ya que se discutía por mucho el apostolado del apóstol Pablo, en virtud de que no fue de los 12 discípulos que siguieron al Señor Jesús. Si entendemos la diferencia entre discípulo y apóstol, entonces no nos será difícil entender que el apóstol Pablo fue llamado a un apostolado
distinto. 11 de los 12 fueron sus discípulos del Señor Jesús y fueron designados apóstoles para las tribus de Israel. De hecho, cuando Judas se suicida, dice la Escritura que los otros 11 eligen a uno llamado Matías para que asuma el apostolado, y entonces tendríamos 12 apóstoles cuya misión era llevar el evangelio de Jesucristo a las 12 tribus de Israel. Pero, ¿y nosotros? Dios levanta como un abortivo, dice, como algo que no se esperaba al apóstol Pablo, para traer a nosotros, los pueblos no judíos, el mensaje del evangelio. Hago la salvedad, dije no judíos, no dije gentiles, porque la palabra gentil en su contexto original quiere decir los que adoran a otros dioses. Así en buenas palabras, ¿verdad? Porque en realidad eran idólatras inmundos. Entonces nosotros no podemos decir nosotros los gentiles. Nosotros los no judíos, los que no guardábamos la ley judía. Y Dios levanta al apóstol Pablo para que nos traiga este evangelio a nosotros. Y Pablo siempre en cada una de sus cartas señala su apostolado. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y luego dice, no por voluntad de hombre, por la voluntad de Dios. Ahora hay muchos que se hacen llamar a sí mismos apóstoles y aseguran que es por voluntad de Dios, pero fue Pablo llamado por el mismo Señor Jesús cuando va persiguiendo a los cristianos hacia Damasco. Dios se le aparece a Pablo y lo llama al apostolado. Mientras tanto que los que hoy tenemos no pueden decir que Jesús se les apareció en el camino, sino que ellos mismos, entre sus colegas, hacen un show, hacen un espectáculo en el cual designan apóstoles a ciertos de ellos. Pablo reclama su apostolado como una manera de darle autoridad a lo que se escribe por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y hablemos de la promesa de la vida. ¿Cuál es la promesa de la vida? Este evangelio que es en Cristo Jesús. Hoy los hombres andan buscando la manera de postergar la vida, de no envejecer, y si envejecen dicen que hoy ya hallaron la manera de descargar toda la información, todos los recuerdos de tu cerebro, pasarlos a una computadora y luego de hacer una réplica tuya mediante lo que es la clonación a ese otro jardín, por decirlo así, pasarle toda la información otra vez a su cerebro. Y dice que esa es la esperanza de vida que ellos ofrecen. Van a lograr muchas cosas si estamos en la era de la ciencia, donde la ciencia ha aumentado, como lo dijo el profeta Daniel, pero no podrán hacer más de aquello a lo cual el Señor Dios les permita. De hecho, hay especulaciones con respecto a que el anticristo será un religioso de la vida, de la historia pasada, vuelto a la vida en una especie de clon cibernético. Que no le extrañe si de repente miramos a un Juan Pablo II, por decir algo, traído de la tumba, ahora mediante inteligencia artificial, presentándose como el Salvador de la humanidad. No sería extraño, digo, solo no me lo tome como literal, o sea, es algo de lo que podría suceder en virtud de esos avances científicos. Mas nosotros tenemos la esperanza de la vida, que es el evangelio. Primero, sabemos que lo que duerme de nuestros seres queridos
es su cuerpo, pero su alma está con el Señor. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pablo, al referirse a la muerte, dice: no sé qué sea mejor, si estar aquí con ustedes para anunciarles el evangelio o estar con el Señor. O sea, no es que los cristianos están dormidos, inconscientes, enajenados de la vida. No, los que mueren en Cristo viven y viven con el Señor a esta hora de la historia. Y eso es maravilloso para aquellos que hemos perdido seres queridos y sabemos que están con el Señor Jesús, lo que nosotros hemos anhelado siempre. Ellos ya lo alcanzaron. Por eso Pablo dice que fue hecho apóstol para la anunciación de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Por eso este evangelio no es cualquier cosa, hermanos. No vengo yo aquí a dar un discurso político con esperanzas de que le van a arreglar el charco que se les enfrente de la casa. Vengo a anunciarle la esperanza de vida eterna. Vengo a anunciarle el tesoro más valioso alguna vez habido, la vida eterna. Pablo dice: yo fui hecho apóstol por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. San Juan lo dice de esta manera, dice: el que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. Cabe preguntar esta mañana: ¿tú ya tienes al Hijo de Dios en tu vida? Carta dirigida a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Testificando de Cristo es el encabezado de este primer capítulo. Y nos insta, mis hermanos, a dar testimonio de la fe. O sea, usted y yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellos, los cristianos, hemos sido llamados a ser luz a donde quiera que usted esté. No somos todos llamados a ser pastores, no somos todos llamados a ser evangelistas, pero sí somos llamados a ser luz a donde quiera que estemos, a donde quiera que usted estudie, a donde quiera que usted trabaje, a donde quiera que usted vaya. Usted es llamado a ser luz. Y este capítulo primero es el llamado a ser luz. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, me llena de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Pablo expresa su amor hacia él, aquel que él llama su hijo, como decía, espiritualmente hablando, mas no en un sentido literal, sino como una muestra de afecto de Pablo hacia Timoteo. En realidad, repito, Jesús dijo: no llamaréis Padre a nadie, sino solo a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Pablo le dice hijo, ¿cuánta gente hay que lo trata hacia uno? Pase adelante, mi hijo, le dicen a uno que uno va a comprar, como una expresión de cariño, de afecto. En esa misma forma, Pablo llama hijo a Timoteo, le expresa estas palabras que a muchos nos traen consuelo cuando alguien nos dice: yo oro por usted. Le dice Pablo: yo doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo. A mí me pasa que yo trato de orar por ustedes, pero no siempre me acuerdo, les soy honesto. Oro por unos que otros que vienen a mi mente, y la otra vez que oro aparecen otros y olvido a unos. Pablo da gracias a Dios porque nunca se olvidaba de Timoteo en sus oraciones. De día y de noche, siempre que Pablo oraba, Timoteo estaba en sus oraciones. Con razón lo llama hijo, ¿verdad? Porque sí había un afecto tan grande. Mire, no hay otra forma de amar
más grande y más sincera que cuando alguien ora por nosotros en lo secreto. Porque hay gente que en público, oh Señor, yo te ruego por el hermano, oh tú sabes cuánto yo lo amo a mi hermano, es tan entrañable para mí. Hipócrita es. No, que alguien ore por nosotros allá en lo secreto, que ojalá ni siquiera nos digan. Puedo decirle que yo estoy de pie espiritualmente hablando, porque hay personas que yo no sé quiénes son, pero que oran por mí. Gentes a las que ni conozco, pero que Dios en su misericordia ha levantado y ha puesto en sus corazones orar por mí. Dice Pablo que desea volver a ver a Timoteo y que cuando se acuerda de él, lo ve llorando y eso le trae gozo. Pero no ese llanto que trae tristeza, que trae la tristeza, sino el llanto aquel que uno siente cuando hay una extrema alegría, cuando hay una extrema euforia, cosa que nos pasa muchas veces cuando estamos orando. La presencia de Dios es tan literal en nuestras vidas que nuestra carne se compunge y lloramos. Y Pablo recuerda esos momentos de haber llorado en la presencia de Dios junto a Timoteo y le dice que cuando él se acuerda de él, el recuerdo de ese llanto le trae gozo. Y luego el versículo 5 que habla acerca de la familia de Timoteo. Voy a tomar prestado de agua. Aparecen la abuela y la mamá de Timoteo en ese versículo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Prestemos atención a esa premisa: fe no fingida. O sea, quiere decir que hay una fe falsa, ¿no? Que hay gente que finge una vida cristiana. Hay gente que emula el evangelio, hace una mueca del evangelio y todo el mundo dice: ay, el hermano, tan santo el hermano, ay, tan bonito, Dios le bendiga, hermano, adiós, siervo. Y es una fe fingida. Aquellos que caen pataleando, yo estoy fingiendo ahorita, ellos también. La fe verdadera, mis hermanos, consiste en mantenerse firme en el Señor a pesar de las adversidades. No hay nada más falso que aquel que ora, que llora, que grita, y cuando el problema así pequeño viene y lo vemos echando de los tragos. O sea que lo que tenía en la iglesia era falso. Mire, usted puede ser el creyente más frío, aquel que ni dice amén, aquel que se siente en la última banca, pero pasan los años y ahí se mantiene. Esa es la fe no fingida, la que te mantiene firme a pesar de las circunstancias. Hay creyentes que son como la luz de la luna. Ahí por noviembre, qué luna tan hermosa se hace, ¿va? Pero hay unos días que no la encuentra a uno por ningún lado. Hay creyentes así. Y Pablo dice de Timoteo que Timoteo no tenía una fe como la luna, sino que era una fe sincera. Hermanos, el valor más alto que un cristiano puede tener es sinceridad. Pero le advierto, la gente sincera caemos mal. Uy, tan pesado, ese hombre para predicar, Dios guarde. Y eso predicando y tratar a usted con él, en 2 cuentazos lo asaré a uno. Porque la gente prefiere que le digan: papaito lindo, ¿cómo estás de chulo?
Ay, ahí vas bien, aunque sea que vayan a desbarrancarse. Ay, cómo te miras de chulo con el cigarro en la boca. Ya sos hombre, papaíto. Eso es lo que la gente quiere. Y en la iglesia se da eso. Una hipocresía tan terrible que el que más le endulza el oído a uno es el que lo está apuñalando por la espalda. Pablo habla de una fe no fingida, que nosotros no seamos actores y actrices del evangelio, que lo vivamos de verdad. Y el testimonio dice, una fe no fingida, la cual yo sé que hay en ti, pero que hubo también en tu madre y en tu abuela. Es curioso, ¿no? Porque no se menciona al papá y al abuelo, se menciona a la mamá y a la abuela. Y esta es una carga particular para con las hermanas hembras. La mujer sabia edifica su casa. Los buenos hombres están acompañados de una buena mujer. No les gustó, ¿ah? Una buena mujer hace que el hombre sea buen hombre. Una buena mujer hace que el hombre prospere, que le vaya bien en la vida. Una buena mujer lo hace a uno feliz, aunque sea en medio de pobrezas. Y no, le digo algo, al lado de una buena mujer uno prospera. Al lado de una mala mujer el hombre se arruina tanto que termina enviciado, enfermo, porque la paz del hogar hace la diferencia. Un hombre que tiene paz en su hogar se corrige en la vida. El rey Salomón lo dijo de esta manera: el éxito del hombre consiste en la mujer con la que acompaña sus días. Así dice Proverbios. Timoteo tenía una fe no fingida que había heredado de su mamá, y su mamá la había heredado de su abuela. Por eso cuando uno habla del ministerio de la mujer en la iglesia, y que Pablo dice claramente que no permite que haya mujeres pastoras porque no ese es el orden de Dios, y dicen, no, y entonces uno no puede tener ministerio. Sí, un gran ministerio tiene la mujer, y es educar hijos en el temor reverente a Dios para que tengan una fe no fingida. Es el más grande ministerio. ¿Sabe usted que los musulmanes están creciendo exponencialmente en el mundo en su fe? Que hoy hay más musulmanes en el mundo que cualquier otra religión. ¿Y sabe por qué? No porque anden, vamos a ver si me suena esta palabra, enmusulmanando a la gente, ¿va? Como no estamos evangelizando, ¿va? No, ellos no salen a enmusulmanar a nadie. Lo que tienen son muchos hijos y los educan en esa fe. El ministerio de la mujer es que los hijos que Dios nos dé, educarlos en el temor reverente a Dios. Ese es el ministerio de la mujer, y es el ministerio más poderoso, porque como les digo, los musulmanes están llenando el mundo, y mediante ese ministerio el evangelio crecería, y no crecería fingidamente como se sugiere aquí, crecería sinceramente. Si las madres y las abuelas hicieran la labor que hizo Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo. Es un reto. Si Dios te da hijos, el reto más grande es que esos hijos sean siervos de Dios. ¿Y a quién se le confiere esta responsabilidad? Hombre, el varón es cabeza de la mujer, y como cabeza va a dirigir el hogar en el temor reverente a Dios. Pero para que eso funcione es esencial el ministerio de la mujer. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Timoteo tenía una fe no fingida. Y eso es bueno. Pero hay más. Hay que avivar ese don de Dios. O sea, mire, pues yo no digo que usted no sea salvo. Yo no digo que usted sea hipócrita. Yo no digo que... pero es necesario prender candela, pues. Que estemos avivados en el don de... Mire, una iglesia próspera es una iglesia de gente avivada. Y no me lo vaya a tomar en el sentido de abobado, ¿verdad? Porque, no, cuando digo avivado me refiero a que cuando usted junta fuego y este se apaga, le dicen a uno, avivame el fuego. ¿Y qué hacen? Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú tienes una fe real, no una fe fingida. Tú tienes una fe real, pero aviva el fuego que hay en ti. Y ese es un reto no para Timoteo, para todos los aquí presentes y todos los que han de escuchar esta predicación. Siempre hay más. No es que yo pretenda ya haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, procuro y voy adelante hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que no está hablando Pablo de salvación, no es que está diciendo, no es que yo ya he alcanzado la salvación. La salvación es gratis en Cristo, para todo aquel que cree. Pablo está hablando de esa perfección cristiana, de ese fuego de Dios en él. Y le quiero decir, la gracia de Dios es como el mar. Y lo que usted ha tomado de la gracia de Dios es como que llegue con una pajilla, ¿va? Con un popote del mexicano. Es lo que nosotros hemos probado, la gracia de Dios. Pero hay un océano inmenso que no podemos acabar. Así es que no, ay, yo voy a la iglesia, pero ya lo que el hermano Eden enseña, eso yo ya me lo puedo. Métase con Dios. Hay mucho más por descubrir en el Evangelio. Quiero decirle que a mis años de estar en el Evangelio, cada día descubro cosas nuevas. Y a veces me faltan palabras para compartirlo con ustedes, porque en realidad hay cosas que, como dijo el apóstol Pablo, no es dado de parte de Dios decir con palabras humanas. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y mira el siguiente versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no faltará quien diga, no, pero el hermano Eden, porque verdad, él tiene años en el Evangelio y él sabe bastante de la Biblia, así como uno no, porque uno... Deje de bobadas. Dice, no te ha dado Dios un espíritu cobarde. ¿Cuál espíritu? Porque allá las iglesias pentecostales hablan de un espíritu de mentira, un espíritu de esto, y que hoy el Señor te da un espíritu de adopción, y que hoy es un espíritu. No, hombre, solo hay un espíritu que nos fue dado cuando creímos. El Espíritu Santo de Dios no es cobarde, está diciendo acá. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tú lo tienes. Nada de que mire, venga, vamos a orar por usted, vamos a ministrar para que reciba el Espíritu. O sea que no ha creído en Cristo. Porque el Espíritu de Dios mora en los que creemos. Y hacen el show y le ponen las manos encima y les agarra la chiripiolca, caen al suelo, pero no recibieron nada más. Solo hay un Espíritu de Dios. Y dice en otra parte, porque Dios no da su Espíritu por medidas. ¿No hay que recordar esa cita, Anabel? En San Juan, ¿verdad? Dios no da su Espíritu por medida, ¿va? Esta noche hubo un derramamiento del Espíritu, ahí cayó. ¿Cómo? Él habita en mi corazón. No es que está cayendo. ¿Cómo así? Ven, Espíritu, ven. Usted lo tiene y es de poder,
de amor, de dominio propio. No puede usted decir: es que yo no puedo, es que ellos porque estudiaron la Biblia, él porque fue al instituto bíblico. No hay nada de excusa para decir que no podemos nosotros dar testimonio de este evangelio. Porque mire, pues dice: trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, que también habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, ahí va, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. De eso trata el mensaje hoy. No se avergüence de hablarle a otros de Cristo. Tiene un espíritu poderoso, no de cobardía, sino de poder, de amor y de sujeción propia. No se avergüence de dar testimonio de Cristo. Y mire, se lo dice Pablo a Timoteo. Fácil se oye, ¿va? Pablo está preso por predicar el evangelio, a punto de ser sacrificado. Estaba condenado a muerte por predicar el evangelio. Y le dice a Timoteo: da testimonio del Señor. No te avergüences de seguir predicando. De las muchas cosas que mi padre hizo por mí fue poner en mis manos un libro que se llama Torturado por Cristo, escrito por Richard Rumbrand. En aquel tiempo, cuando no había internet, tener un libro de esos era una cosa muy difícil. Richard Rumbrand era pastor en Rumania cuando la Alemania nazi conquistó Rumania y el comunismo entró a Rumania y fue prohibido el evangelio. Cuenta la historia que Richard Rumbrand estuvo preso 3 años en un calabozo como a 10 metros de profundidad bajo la tierra, sin ver la luz. El único sonido o las únicas personas a las que él podía escuchar era a los soldados que llegaban y le decían: ¿dónde está tu Dios? Si de aquí no vas a salir. Si el infierno existe, es este, y aquí te vas a morir. 3 años sobreviviendo en las peores condiciones. Y dice la historia que Richard Rumbrand permaneció firme en su fe. Que en algunas ocasiones, cuando era sacado del calabozo y se le permitía estar con los demás presos, lo primero que hacía era ponerse a predicarles el evangelio, y por eso lo volvían a meter al calabozo. Hubo veces que lo llevaron, lo patearon hasta más no poder, lo dejan muerto prácticamente, y cuando recobra el sentido, se sienta en el piso donde está tirado y le dice a sus compañeros: ¿podemos seguir con el mensaje? Porque eso es lo que está pasando aquí. Pablo está preso, condenado a muerte, y le dice a Timoteo: no te avergüences de predicar el evangelio, porque no tienes un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Le ofrecemos productos de Avon a la gente, ¿va? Le ofrecemos ir a reparar su lavador. ¿Cuándo les has ofrecido que conozcan a Cristo, que vengan a la iglesia, que escuchen palabra de Dios? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí. O sea, pero ese evangelio que vos predicás no es el evangelio por el cual metieron preso a Pablo. Sí, por ese evangelio está preso, y yo también estoy dispuesto a ir. Es lo que tenía que decir Timoteo. Sino que también participa de las aflicciones que son producto del evangelio según el poder de Dios. Hoy nos ofrecen un evangelio triunfalista, un evangelio donde venga hacia Cristo y todos sus problemas se van a resolver. ¿Está usted enfermo? Acepte a Cristo, Dios lo va a sanar. ¿Está usted en problemas económicos? Acepte a Cristo, Dios lo va a prosperar. Pablo no está hablando de ese evangelio, está hablando de un evangelio que era
capaz de llevarlo a uno a la cárcel y a la muerte. Y le dice: no te avergüences de predicar este evangelio, ni de mí, que estoy preso por causa del evangelio, sino que debes estar dispuesto a sufrir las penalidades que el evangelio nos propina, según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí, para los que refutan el calvinismo y las doctrinas de la gracia, Pablo dice que Dios nos llamó. Trae a la memoria aquella doctrina que se llama el llamamiento irresistible. Dios fue el que nos llamó y nosotros no pudimos resistir a su mensaje. No conforme a nuestras obras, solo por fe y solo por gracia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fuimos salvos nosotros? ¿Cuándo recibimos salvación nosotros? ¿Cuándo Dios nos escogió y nos salvó por su gracia? No los escucho, dijo Bob Esponja. Antes de los tiempos de los siglos, Dios ya tenía en su lista el nombre del hijo de don Rufino, que muchos desconocen. El nombre suyo, mi hermano, estaba antes de que formase la tierra y el mundo. Dios ya había pensado en ti para darte esta salvación gloriosa. Pero ahora, o sea, la salvación fue dada desde antes de los tiempos de los siglos, pero ahora es que se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De cómo la gente anda buscando postergar la vida y nosotros ya la tenemos en Cristo Jesús. De Cristo Jesús y de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los no judíos. Pablo lo dice así, a los gentiles, porque ni modo, él era fariseo, él era obediente a la ley de Moisés, y a nosotros nos miraban como los idólatras inmundos, los que adoran a otros dioses. Por esta razón también padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padezco esto, dice, refiriéndose a sus prisiones, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Mi pregunta es, ¿usted ya sabe en quién ha creído o todavía desconoce al Dios que nos salva por medio de Jesucristo? Porque si en realidad sabe quién es Dios, si usted en realidad conoce quién es Jesucristo, no tiene por qué sentir vergüenza ni temor a pesar de las persecuciones, de las burlas. Contaba mi papá que cuando él se convirtió al evangelio, los amigos le insistían que volviera a libar licor. Pues te echo la cerveza en la cabeza, échela. Y llegó bañado a la casa, dice, pero no se la bebió. Quizá la persecución no sea como en tiempos del apóstol Pablo, que el imperio romano los llevaba a la cárcel y les prohibía predicar, aunque no estamos muy lejos con este gobierno satanista que tenemos. Pero al final, mis hermanos, sea cual fuera que sea la persecución, no se avergüence del evangelio. En Romanos capítulo 1 dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios que salva. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que Dios no me va a borrar de su lista. Él es poderoso
para cumplir sus promesas. De hecho, en el capítulo 2 encontramos algunas expresiones que manifiestan el carácter de Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 2: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, a ver, dígalo conmigo usted que está leyendo, Él permanece fiel. Estoy seguro de en quién he creído y que es poderoso para mantenerse fiel a lo que nos ha prometido. Hay veces en la vida, mis hermanos, cuando todo se vuelve en nuestra contra, pareciera que Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. Las enfermedades, las luchas, estamos haciendo todo lo posible, buscando algún tipo de paliativos en la medicina, en los recursos que este mundo provee, y pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero, por favor, no desconfíe. Es necesario que estemos seguros de en quién hemos creído, porque Él es fiel. Aunque aparentemente nos está matando, en realidad nos está dando la vida eterna. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No va a faltar quien llegue con un mensaje diferente a querer torcer el evangelio que se les ha predicado. Mis hermanos, manténganse firmes en estas palabras que les hemos enseñado, porque no les he predicado un evangelio que no sea bíblico, ni les he presentado a un líder que no sea nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, creo que tenemos lo que necesitamos como para no necesitar oír nada ni a nadie más que venga con un evangelio diferente. De hecho, el apóstol Pablo dice: si alguno os predicare un evangelio diferente, aun si un ángel desciende del cielo y os predica un evangelio diferente, no lo creáis. Dice Joseph Smith que el ángel Moroni descendió del cielo y le presentó el mormonismo. El apóstol Pablo ya lo había dicho con anticipación: aun si un ángel desciende del cielo. Aunque yo más creo que Joseph Smith miente, pero si ese fuera el caso, que un ángel hubiera descendido, lo lógico es que haya sido un ángel caído, un demonio, quien le haya enseñado distinto a estas palabras. Dice: retén la forma de las palabras sanas que de mí oíste en la fe y en el amor de Jesucristo. Oiga, la fe y el amor de Jesucristo, dos cosas. No predicamos otra cosa. Salvos por fe, no por pagar diezmos, ofrendas, penitencias, etcétera. Por fe, por el amor de Jesucristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Pablo se refiere a las personas que estaban cerca de sus prisiones, pero que no lo iban a visitar, y dice que lo abandonaron. De ellos, dice el versículo 16, tenga el Señor misericordia. También de la casa de Onesíforo, porque muchas veces fue consuelo y no se avergonzó de venir a verme a la cárcel, sino que cuando estuvo en Roma me buscó diligentemente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Timoteo, tú lo sabes mejor. Esta mañana, mis hermanos, el reto es para que testifiquemos del Señor, que hablemos a otros del Señor, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino uno de poder y de amor y de dominio propio, que no nos avergoncemos de este evangelio, que estemos seguros de en quién hemos creído y de su poder para salvar. Aún en medio de las adversidades, Pablo lo dice desde la cárcel,
Que nosotros en medio de nuestras dificultades no cesemos de dar testimonio de nuestro Señor con sus propias palabras. A las personas que Dios pone cerca de usted, no deje de compartirles el Evangelio. Invítelos a la iglesia. Si no se anima a explicarles las verdades del Evangelio, tráigalos a la casa del Señor. Padre, te doy gracias por esta porción. Ruego por tu misericordia, Señor, que seas tú quien confronte nuestros corazones y hagas el reto para que nos mantengamos firmes y dando testimonio de la fe. Que no sean mis palabras, que seas tú, Señor. Débil soy e incapaz. Separado de ti nada puedo hacer. Mi debilidad es tal que creo que es el momento en el que tu poder se perfeccione en medio de nosotros. Danos tu bendición esta mañana al tomar la comunión, Señor. Que si alguno está en pecado, si alguno ha fallado, Señor, en esta mañana, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Queremos estar en comunión contigo y con la iglesia. Por eso, Señor, tomamos este sacramento en memoria de ti. En el nombre de Jesús. Amén.